Bueno, pues ahora, como habíamos hablado antes de publicidad y habíamos hablado con Gemma García, presidenta de AMEP, de la Asociación de Empresarias y Profesionales de la provincia, pues se celebra este tercer foro FEM, en este caso presencial, sobre igualdad, corresponsabilidad y conciliación. En España algunas palabras podrían sonar a chino hace unos años. Parece que ya no, que es un gran paso, y para hablar más de estos conceptos está con nosotros Mireia del Pozo. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Almudena. Es un placer estar aquí sumando y avanzando, porque realmente el papel de los medios de comunicación es fundamental para que estos conceptos de conciliación, de corresponsabilidad, pues lleguen de una forma normalizada. Vendrás este viernes 7 de junio, realizará esta ponencia sobre... hablábamos con la presidenta de AMEP, hablamos de corresponsabilidad, igualdad y conciliación. Si disgregamos estos conceptos, vamos a empezar por conciliación, que además parece que no es que esté de moda, pero sí que se ha presentado encima de la mesa en la agenda en los últimos, podríamos decir, 5 o 6 años, con el debate puesto encima de la mesa por parte de las administraciones, que quizás la conciliación, como hablábamos con Gemma García, en esto tiene mucho más que decir. El tema de la conciliación viene determinado por mucha normativa. Y usted, además, que tiene presente mucho Europa, vienen las elecciones europeas, Europa ya nos sigue tirando, no es que nos tire de las orejas, es que nos sigue tirando por la falta de medidas, de normativas y de aceptación de esta necesidad de conciliación por parte de mujeres y hombres, porque si no, no pasamos al siguiente concepto. Sí, absolutamente. A ver, hay diferentes conceptos. Lo primero de todo es que debemos tener clara toda la sociedad, tanto mujeres como hombres, que estamos hablando de unos temas que nos conciernen a todas las personas. O sea, conciliación, corresponsabilidad, igualdad, no es solo de mujeres. Esta pantalla la tenemos ya que tener superada, y hay en ciertos ámbitos que aún no se ha superado. Sí que es muy cierto, como estabas apuntando, que a nivel legal hay una serie de normativas que nos están tirando las orejas y de manera fuerte de que no se está aplicando suficientemente bien, pero vayamos por partes. En primer lugar, en España, todo lo que ha sido la normativa, todo lo que es a nivel legal, hemos avanzado lo que no está escrito. Lo que no está escrito en cuanto a que realmente y francamente podemos sentirnos muy orgullosos de los avances jurídicos que hemos hecho, ¿de acuerdo? A nivel laboral, hubo el cambio, la reforma laboral. Por lo tanto, también está ya separado los diferentes tiempos. Sí, porque aquí las empresas deben saber muy bien aplicar estos tiempos, tiempo de trabajo, tiempo propio, tiempo de ocio, o sea, los tiempos personales. Todo esto, de hecho, sí que lo tenemos, Almudena, ya por escrito, legalizado. ¿Cuál es la realidad y el problema? Y ese es el foco, y eso es lo que se nos está pidiendo que se actúe. Es el despliegue de toda esta legislación, ¿de acuerdo? Que realmente por parte de los diferentes actores y actrices se sepa llevar a cabo, que es lo que no se sabe hacer. Entonces, las empresas no han de hacer solo un plan de igualdad o tener esos horarios y ese fichaje. No se trata de eso. Se trata realmente de muchísimo más, de todo lo que son los permisos, las conciliaciones, de realmente que la empresa genere una manera de hacer subir a la gente dentro del escalado y que les permita también desde recursos humanos y desde comunicación el sentirse parte. Y aquí realmente estamos suspendiendo en comunicación por parte de las empresas, en recursos humanos y en bienestar.
Tenemos que ponernos las pilas de forma rápida e inmediata, que es lo que vamos a hablar el viernes que viene. En muchas ocasiones han estado reñidas, por lo menos, o la percepción que se tiene por parte de las mujeres en los últimos 20, 30 años en España. Ha estado reñida la concepción de subir, seguir avanzando en nuestras carreras profesionales y conciliar. Sí, por desgracia, sí. Y esto no puede ser bajo ningún concepto. Ninguna persona, más allá de ser mujer, pero está claro que las mujeres somos las primeras afectadas, pero ninguna persona, porque hemos de tener la mirada amplia, se debe encontrar con tener que elegir entre vida personal y vida laboral. Eso es inadmisible. Dentro de la vida de una persona hay un todo, del mismo modo que somos madres, que somos vecinas, que somos la que subimos al autobús, ¿verdad? Que somos la que trabajamos en el supermercado o somos la directora en tal sitio. Podemos y debemos ser todo. Como decía, no elegir entre vida personal o vida familiar, que es lo que ha sucedido en este país durante muchísimos años. En España, la conciliación, aún a día de hoy, es un privilegio, cuando realmente lo que tiene que ser es un derecho. No nos engañemos que en España podemos decir que la conciliación tiene nombre propio, que son los abuelos y las abuelas. Y es claro, entonces esto no es en absoluto. Del mismo modo que tenemos que tener también sumamente claro que pagar no es conciliar. ¿Sí? O sea, pagar para que una tercera persona sea quien cuide de nuestra descendencia, esto no es conciliar, bajo ningún concepto. Conciliar va mucho más allá. Conciliar es trabajar, el tener familia, aquellas personas que no quieran tener familia, porque también en este tema hemos avanzado afortunadamente y la concepción de la familia ha cambiado muchísimo. Entonces estamos hablando de tener también este tiempo de ocio, el poder ir a pintar, el poder estar leyendo, poder hacer deporte. La vida es un todo. O sea, conciliar es descansar, conciliar es cuidarnos, conciliar es vivir. Porque uno de los grandes temas que nos trajo el COVID, que en todos los aspectos de la vida hemos de ver la parte positiva, es que el COVID puso encima de la mesa la importancia de los cuidados. Y en este país, en pleno siglo XXI, todavía los cuidados siguen recayendo en las espaldas de las mujeres. Y esto no puede ser de ninguna manera. No solo es la administración pública y los gobiernos quien deben cambiar, que eso está claro y absoluto, y el primer cambio que deben hacer es el del propio concepto de la maternidad en sí misma, porque representa o viene en su concepción como un gasto, cuando la maternidad en realidad es un beneficio. O sea, aquí esto debe cambiarse clarísimamente. Llevamos 20 años trabajando, apoyando esta idea y se ha presentado. Y así estamos demográficamente hablando, ¿de acuerdo? Que podemos hablar de toda esta generación sándwich y un largo etcétera. Pero no miremos solo a administración y a gobiernos. Miremos también lo que podemos hacer cada una de nosotras como personas, hombres y mujeres, dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro círculo, porque todos podemos hacer algo. Y allí y aquí entran las empresas. Tienen una grandísima responsabilidad, como los medios de comunicación, como los centros educativos. Cuando hablamos de centros educativos, no solo en lo que es la pequeña infancia, porque educar es fundamental, ¿sí? Porque estamos sentando las bases y los precedentes, pero no nos engañemos. Hoy en día, a lo largo de toda nuestra vida, estamos en constante aprendizaje, estamos formándonos y nos formamos vía las empresas, nos formamos vía independiente cuando queremos por nuestra cuenta formarnos en lo que sea y nos formamos también desde los medios de comunicación. Por lo tanto,
absolutamente todos los actores hay aquí una responsabilidad en cómo hacer las cosas y poder avanzar. O sea, debemos apostar clarísimamente por medidas, por herramientas que afortunadamente, y aquí viene lo bueno, que afortunadamente en España tenemos estas medidas, estas herramientas. Nosotros disponemos de medir cuál es la realidad en las empresas, cómo está funcionando todo el tema de los recursos humanos, se hace auditoría también a nivel de comunicación, lo tenemos vía inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una grandísima palanca de cambio, no le debemos tener miedo, no es el futuro. La inteligencia artificial es el presente, por lo tanto, utilicémosla. Es lo que nos están diciendo, no la sabemos utilizar. Las empresas aún no saben utilizarla adecuadamente. Es verdad que la inteligencia artificial tiene algunos aspectos negativos, como el tema de la seguridad. Tiene los sesgos de género, que precisamente es lo que debe cambiar. Pero la inteligencia artificial, realmente, ¿qué es, Almudena? La inteligencia artificial, bien hecha y por lo que nació, es una inteligencia no humana que está precisamente al servicio del ser humano. Y quien pone todos esos datos es el propio ser humano, ¿sí? Por lo tanto, hay el tema este de seguridad, que hay personas o compañías que le dan un mal uso, entendido como lo que sucede pues con los cambios de imagen, temas de ciberbullying o acoso, pornografía elevada a esa escala que no pertoca. De acuerdo, pero más allá, en el tema del trabajo precisamente, que es la otra gran pata donde nos ayuda la inteligencia artificial, también debemos hacer el cambio. Porque hay realidades que las tenemos tan naturalizadas y normalizadas como el hecho de que Siri es voz de mujer, la rumba femenino, ¿sí? Entonces, todo lo que son los trabajos que tienen que ver con el cuidado, con las ayudas, ¿sí? Todo esto es feminizado. Y todo lo que comporta la producción y el dinero, lo que nos sale es el hombre. Entonces, aquí realmente desde las empresas, como decía, no miremos solo a los gobiernos, no exijamos, que hemos de exigir absolutamente, y como hace Francia, que sale a la calle, ¿de acuerdo? Pero aquí también cada persona, cada entidad que haga y aplique lo que tiene que hacer. Solo de palabra no sirve, que es lo que nos están diciendo pues, las grandes instituciones, Naciones Unidas y Comisión Europea y el Parlamento Europeo. No sirve. Y aquí lo que nos encontramos, Almudena, es que sí que ha habido un cambio a nivel de las empresas, a nivel de los centros educativos o de los medios de comunicación, que afortunadamente se va hablando, pero se habla mucho, pero no se actúa. ¿De acuerdo? No se sabe hacer y aplicar estas medidas. No sirve de nada, como os decía, un plan de igualdad no sirve de nada. Tenemos realmente que poner unas medidas que para cada sitio son unas. Esto de copiar y pegar, olvídense, hasta siendo del mismo sector. No podemos aplicar lo mismo a un tipo de empresa que tiene unos horarios que a otro. Y lo que tampoco puede ser es que seamos las personas a nivel individual, ¿verdad?, que tengamos que aguantar o que elegir. Pienso ahora en el sector de camareras, en el sector servicios, hostelería, tiendas, que es muy complicada esta conciliación. Entonces, debemos ser serios, debemos tener el tema económico por un lado, el tema legal por otro, el tema laboral, para conjugarlo adecuadamente y que haya ayudas, por supuesto, porque ya vemos este tema demográfico y que la natalidad en España, en el único rango donde ha subido es entre los 40 y 44 años. Este dato nos está dando tantísima información
que en un país donde la media de natalidad, media de hijo es de 1,1, que la primera natalidad significa que el primer hijo haya incrementado entre los 40 y 44 años, bueno, pues vamos a pensar, porque realmente son unos datos que han retrasado la edad de la maternidad sumamente, y esto, pues bueno, es muy claro, es porque demográficamente no hay unos horarios racionales, los permisos retribuidos por cuidados aún no están, que también, bueno, pues esto nos lo tenemos que plantear, y cuando hablas con las mujeres trabajadoras, pues te lo dicen muy claramente. Y ahora, la semana pasada estábamos en la universidad también dando clase y preparando, y las chicas jóvenes te lo dicen, que el acceso o el no acceso a la vivienda, a un trabajo estable y bien pagado, que este es el otro gran tema, pues son cuestiones fundamentales que hacen que esta maternidad se retrase. Claro, es que es lógico, es normal. Ah, Esto a nivel demográfico. Claro, entre otros de los asuntos, y además que usted lo reitera en varias ocasiones, y supongo que también en este foro se tratará porque es fundamental, hablábamos de la independencia económica. En cierta medida, la mujer no se incorporó al mercado de trabajo, o sea, al incorporarse al mercado de trabajo hace unas décadas fue cuando realmente pudo dar el salto también a esa independencia, a esa igualdad y a poner pies en pared en muchas ocasiones. Pero la brecha salarial existe, aunque todavía haya gente o negacionistas en este aspecto, existe. Hay mujeres que se les paga menos por hacer el mismo trabajo, o realmente también existe ese techo de hormigón, porque ya no de cristal, de mujeres que por tener un trabajo en un sector feminizado no pueden alcanzar un salario, podríamos decir incluso mínimo, ya no salario mínimo interprofesional, sino un salario digno. Ahí, esa es la palabra, un salario digno. Lo que no se puede concebir y no debemos tolerar es que una persona que trabaje, que trabajo es estar yendo a un sitio unas horas y produciendo, que una persona que trabaje sea pobre, que una persona que trabaje no pueda llegar a fin de mes. Esto es intolerable, esto es inadmisible. Y no nos engañemos, porque la pobreza en España tiene nombre de mujer. ¿Cómo es posible? Personas que están trabajando una cantidad de horas brutales, que luego tampoco pueden ni conciliar, que están dando en sus casas una comida a sus hijos o hijas. Aquí tiene que haber clarísimamente un cambio. En esta brecha salarial que desafortunadamente sigue sucediendo en este país, la media, luego podemos ir por sectores que hay, pues el sector turismo, que es un sector maravilloso en España y que es un grandísimo motor, pero es donde existe más brecha entre lo que cobran hombres y mujeres. Llegamos a hablar de un 21% en ciertos puntos, que es bestialísimo, pero a nivel general vamos a tener una visión general de media. La diferencia entre lo que cobra un hombre y una mujer son 5.000 euros. A ver, ¿por qué? ¿Por qué motivo estos 5.000 euros? ¿Que las mujeres no tenemos que pagar las facturas? ¿Que las mujeres nos hacen un descuento en la luz o en el agua? No, ¿verdad? No. Por lo tanto, tenemos que solucionar este tema. Las empresas, es muy cierto que están obligadas a tener todo esto contabilizado, pero luego, a medida que se va subiendo, como que no se aplica adecuadamente, como decimos, no porque las empresas no quieran, sino porque no saben. De verdad, el tema es ese, que no saben, que no tienen los asesores especializados en ello, pues esta brecha a lo largo de la escala
se sigue produciendo y se sigue perpetuando estos roles, estas diferencias salariales. Como tú decías, este suelo de cristal es un, este techo de cristal es un techo de cemento. O sea, no nos es un techo de cemento desde el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa hace muchos años, ya que lo que hablamos es del techo de diamante. O sea, es que es francamente dificilísimo, y no olvidemos luego el suelo enganchoso. O sea, es que hay sectores, hay sitios que es que no pueden avanzar, y algo tan sencillo como este negocio que ha prosperado tanto en nuestro país, que es el de pintar las uñas, ¿de acuerdo? Estos centros maravillosos de pintar las uñas. Allí, ¿quién trabaja habitualmente? Mujeres. ¿Sí? En un 98% de los casos, mujeres. Estamos hablando de productos tóxicos, ¿sí? En muchos casos. Por lo tanto, productos tóxicos, peligrosidad, no cobran ningún plus. Esto es exactamente lo mismo que con las personas limpiadoras, ¿eh? Pensemos en todo lo que es la limpieza de los cristales cuando lo vemos en edificios. Inicialmente, quien hacía estos trabajos eran los hombres. Y había este plus de peligrosidad, este plus de toxicidad. En el momento que entran las mujeres esto no lo cobran. ¿Por qué? No somos iguales. Esta igualdad, la palabra igualdad, también hay un tema que debemos tener muy claro. No hablamos de una igualdad en todo, si precisamente pues, los diferentes cuerpos es lo que nos enriquece, las diferentes maneras de pensar, esta diversidad es la que nos enriquece. Estamos hablando de una igualdad de derechos, de una igualdad de trato, de un respeto. Y esto, si se va al inicio, de lo que estamos hablando es de una palabra que inicialmente aquí no se acababa de entender, y por eso hemos tenido que utilizar tanto la palabra igualdad, que es la de equidad. ¿Sí? La equidad, que es que no estamos todos al mismo nivel, y eso no puede ser. La equidad es precisamente que la línea de salida de donde empezamos la carrera sea la misma. No va a llegar a la canasta el jugador de básquet que mide 2,30 metros, por ejemplo, que yo que mido 1,63. ¿Sí? Entonces, hemos de ir a igualdad de condiciones. Por lo tanto, en mi caso, si tengo que competir con esta persona de no sé cuántos metros, lo que se debe hacer para esta equidad, de que de entrada vayamos igual, que se nos tienen que dar las mismas posibilidades, es, oiga, se me tiene que poner un cajón debajo o una alzada, o diga usted lo que quiera, para tener esta persona y la otra la misma condición. Y con esta misma condición sí que estamos compitiendo con exactamente las mismas posibilidades. Y ahí sí que esta igualdad empezará a ser real. Luego cada uno jugará, ¿sí? En base a sus capacidades, sus talentos. Pero es que esto mismo, Gemma, es lo que tenemos que hacer con el tema del edadismo, que es el gran problema nuevo en España laboral. Por lo tanto, demos a todas estas personas de una edad que de avanzada, esto es un decir, ¿de acuerdo? Aprovechemos toda su experiencia del mismo modo que el talento. Europa ya hace 2 años que nos lo dice. Oiga, España, ¿cómo es que usted está perdiendo tantísimo talento? Y talento joven. Pues hemos de ir a estas bases, a este entender realmente de qué estamos hablando. Y a menudo se habla de los temas, pero desde el tejado, y hemos de empezar por las bases. Mireia, se nos acaba el tiempo. Para quien quiera conocer más y sobre todo que en esa visión europea, que es que tenemos las elecciones a las puertas y no nos damos cuenta de la importancia de Europa en nuestra vida diaria, en este caso, por ejemplo, en el tema de la igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad. Bueno, pues Mireia del Pozo estará este 7 de junio, este viernes, en el Palacio de Villapanés, en este foro, en el tercer foro FEM
foro gratuito en el que bueno, pues se pueden presentar, pueden solicitar la inscripción en la página web de AMEP. Mireia del Pozo, muchísimas gracias, y por supuesto en sus plataformas y redes sociales y en el Centro de Estudio de Mujeres Europeas, el CD. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya lo saben, cosa de todos y de todas si queremos avanzar. Y somos un país avanzado. Se parece que se entiende con este concepto un poco más, pero Europa ya nos ha dicho que hay que ponerse un poco las pilas en esta cuestión. Y no solo las administraciones, sino cada uno en cada una de nuestras responsabilidades, hablando de corresponsabilidad.